¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 26 ya de enero de 2018. Último programa de esta temporada, último panel de esta temporada, volveremos en marzo por supuesto. Y sí debo partir acusándome de un crimen de lesa femineidad. En este caso que somos puros hombres, este es un club de Toby perverso, pero trataremos de que no se note demasiado la ausencia de las mujeres en nuestro programa, que ha sido constante, ¿eh? Este fue una anomalía. Pero perverso, ¿por qué? No sé, aparte no lo entendí. ¿En qué momento dije perverso? Porque no me acuerdo. No, sí lo dije. Porque pervierte lo que el programa quiere ser en el sentido de mostrar que también la diferencia es lo más importante y por supuesto la búsqueda de la equidad en género. Ok. En ese sentido de la perversión del pervertir un interés que el programa tiene. Muy bien. ¿Alguno otro historiador? No, está bien. Con esa definición muy claro. Ya, no, si querían ponerme en aprieto. Francisco Esteve, bienvenido, querido Pancho, ¿cómo estás? Director del Museo de la Memoria, panelista ya clásico de nuestro, somos todos clásicos a esta altura de nuestro programa. ¿Derecha o izquierda? ¿Con qué parto primero? Tomás Duval, bienvenido Tomás, cientista político. Ahí, gracias, al borde, espero que no ingrese formalmente al gobierno para que tenga una placentera, pero ahí. Ojalá entrara, para compensar algo, ojalá, ¿no? No. Es más entretenida la vida académica. Sí, pues yo sé, pues no se pasa tan bien. Sí, no, además te joden a las 3 de la mañana cualquier día, no, es mucho más. Y Andrés Filbaum, vocero de Izquierda Autónoma, candidato a doctor, estás haciendo un doctorado, Andrés, ¿no? En materia ingenieril. Para transportar a los del Frente Amplio que no quieren... en negociaciones no fáciles. Bienvenido, Andrés. Bueno, los tres ya viejos conocidos de nuestro programa y tenemos mucho tema. Y hay uno que les quisiera proponer como un primer tema que a mí me parece por lo menos de altísima gravedad y que tiene que ver con lo de la Operación Huracán y que tiene que ver con el que Carabineros fabricó pruebas. Para recordar cuál es, solo poner en contexto el hecho, la Operación Huracán es la denuncia, ¿no es cierto?, de que hay a través de WhatsApp y de llamados telefónicos se comprueba los vínculos de la CAM y otros comuneros y otras organizaciones del mundo mapuche con organizaciones mapuches de Argentina e incluso se les acusa de enviarse armas en ese momento. A propósito de eso, Héctor Yaitul y otros 7 son detenidos y puestos en prisión preventiva a propósito de esta situación. El subsecretario del Interior, aún en funciones, viajó a Argentina a recabar información, y fue todo esto planteado como una altísima tarea de inteligencia de Carabineros, de la DIPOLCAR. Perdone que me demore un poquitito, pero es bueno poner este contexto. Luego se denuncia que desde la Fiscalía o desde alguna parte se le están entregando informaciones a la CAM, a Héctor Yaitul. Y esa denuncia apunta a la fiscal que lleva el caso con el fiscal titular y se crea un caso respecto de eso e inmediatamente hay una situación compleja respecto de la situación del fiscal que está llevando ese cargo adelante. El fiscal reacciona a su vez y acusa a Carabineros y a la DIPOLCAR de inventar esa información y de plantar esa información. Abren un nuevo caso, un contracaso en esta situación y la Fiscalía, por boca de su fiscal general nacional, termina diciendo de que la Operación Huracán se termina, todo este montaje se termina porque las pruebas son efectivamente inventadas y hay irregularidades. Debemos recordar que la Corte Suprema dejó en libertad a los 8 detenidos en este caso en su momento. Bueno, esto, y les dejo la palabra de inmediato, estamos hablando de la Araucanía. Estamos hablando de los casos más complejos y estamos hablando de una cuestión que se viene dando vueltas hace bastante tiempo porque hay reportajes periodísticos y otras informaciones en que demuestra que grupos de carabineros participaron incluso en acciones delictuales pagados. Lo reconocen en esos reportajes. Entonces, de verdad, esto le pone un condimento a mi juicio, esta es mi opinión y por supuesto puede ser distinta a la de usted, le pone un condimento muy complejo a una institución como Carabineros que está en una situación muy delicada y por otro lado a todo el tema de cómo se ha enfrentado el proceso de investigación, particularmente en el mundo de la Araucanía. Le ofrezco la palabra al que quiera
Andrés. Me la tomo, sí. Yo veo que hay acá al menos Andrés Filbaum. tres aristas y son todas ellas muy graves y muy relevantes. La primera es una tendencia, bueno, que tiene quizá varios siglos, pero que se ha acentuado o ha permanecido intacta en estas últimas décadas, que tiene que ver con cómo tenemos una justicia racista, que cuando le toca enfrentar el tema mapuche simplemente no hay Estado de Derecho, se implantan pruebas. Ya tuvimos también hace poco el caso Luxemburg-Guirmacay, donde también hubo un reportaje que un montón de las pruebas que se estaban utilizando simplemente no tenían sentido, se absolvieron a todos, ahora nuevamente están con prisión preventiva, pero la verdad es que se planta un manto de dudas absolutamente... A la Machi Linconado la sacaron de la prisión preventiva, quedó solo con arraigo nacional. Con arraigo. Sí. Solo con arraigo. Pero el asunto es que finalmente una y otra vez se planta un manto de dudas respecto a cómo el sistema judicial y en particular Carabineros a la hora de actuar frente al conflicto en la Araucanía, terminan actuando de modo racista y buscando de la manera que sea inculpar a algún mapuche por algún tema, en ningún caso buscando ni la verdad ni la justicia. Y creo que eso es de la más alta gravedad y es una cuestión que ya no se puede hablar de casos aislados, sino que es evidentemente una verdad sistemática, porque cada vez que hay un caso relevante ocurre lo mismo. Lo segundo, que me parece que también es muy relevante, tiene que ver con la institución de Carabineros, que viene saliendo de un fraude tremendo. El famoso Paco Gate no han dado ninguna explicación, el general Villalobos sigue intacto en su cargo y la verdad es que a esta altura es bastante difícil de entender que, digamos, quién protege tanto a este señor que tuvo este escándalo, que tiene otro nuevo escándalo. Recordemos que hace poco además se supo que estuvo involucrado en lo que fue el asesinato de Patricio Manzano en dictadura, es decir, que carga con una fuerte, una seguidilla de escándalos, todos ellos inaceptables en una democracia, y que sin embargo sigue siendo el comandante en jefe de esa institución. Y el tercer punto, que es probablemente el más político, pero tiene que ver también con el rol de Mahmoud Alewi, que ha sido finalmente el hombre fuerte de este gobierno, reconocido en general de manera bastante transversal en ese papel, que ha durado los 4 años pese a los cambios en el Ministerio del Interior, y que ha tenido roles importantes no solamente en el tema mapuche. Recordamos que también cuando fue la situación de Rodrigo Avilés, que casi se muere porque un guanaco le disparó porque sí y se cayó y se pegó con la cabeza contra una vereda, también se supo que Carabineros había inventado un informe de 500 páginas donde cada una de las palabras que habían allí eran falsas, y fue Mahmoud Alewi también el que lo respaldó, y sin embargo va a llegar hasta el fin del gobierno en su cargo. Y creo que en el fondo esta seguidilla de cuestiones demuestra que aquí hay una institucionalidad completa que no tiene que ver solamente con lo que ocurre a nivel de Carabineros, sino que también con lo que ocurre a nivel de los partidos políticos, en particular con los de la nueva mayoría, que castigan de manera desmedida al pueblo mapuche y que respaldan, haga lo que haga, a Carabineros y a su comandante en jefe de manera bastante poco comprensible para un país democrático. Tomás, Francisco. Tomás. Tomás Duval. Sí, yo encuentro el hecho gravísimo porque, primero, voy a ir a otros puntos, coincidiendo en algunas partes con Andrés, pero considero muy grave el hecho porque aquí, imagínense que es el Ministerio Público que utiliza a las policías, carabineros de investigación como medios de prueba para todo tipo de juicio, más allá del caso concreto de esto. Entonces, viene a poner en tela de juicio puede colocar en tela de juicio, mejor dicho, todas esas investigaciones y todas esas pruebas, digamos. Porque en un caso tan relevante como es la zona de la Araucanía, porque es un tema relevante, ¿sí?, se producen estos hechos. Bueno, uno se puede preguntar con toda lógica qué sucede en otros casos. ¿Cuánto hay o no de verdad? Entonces, me parece que para nuestro sistema institucional ahí hay un tema muy grave que ojalá, y aquí voy al fondo, ojalá tenga penas concretas, ¿no es cierto?, para aquellos que para aquellos que están involucrados. Porque una cosa es, como bien decía Felipe al comienzo, aquí hay dos cosas. Una cosa es estas pruebas de los WhatsApp, que los teléfonos no tenían efectivamente ni WhatsApp ni Telegram y por eso se descubre, digamos, ¿sí? Pero después hay una cuestión, hay un delito por la ley de inteligencia, que es por la ley de inteligencia que intervienen a esa funcionaria de la Fiscalía, esa segunda abogada, ¿sí?, y además hacen pasar a este superagente ANI entre medio. Y eso es un delito, porque por la información que ahora uno recopila, tenían investigado casi hasta la pareja de la
abogada de la Fiscalía, sus familias le tenían intervenido las cosas, es decir, ahí hay una cuestión que tiene una pena mucho mayor porque es un delito penal, distinto a lo otro que puede ser una cuestión de prueba, pero en el fondo lo que quiero decir aquí, hay un problema de la justicia y de nuestro sistema. O sea, la reforma procesal penal tenía su fundamento en las acciones que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, y los tribunales de garantía podían tener para la ciudadanía, y aquí nos encontramos con que justamente aquellas instituciones, en específico carabineros, que tienen que producir las pruebas, cometen pruebas falsas y además pueden cometer delitos. Bueno, eso es gravísimo. La desconfianza en la justicia hoy día puede ser mucho mayor. Y respecto de Carabineros, es mucho más grave todo eso, porque Carabineros efectivamente, como bien decía Andrés, Carabineros está inmerso en una situación ya de una crisis que lleva 1 año y medio, con esta situación del Paco Gate, digámoslo así, con este fraude millonario al interior, que no es un fraude de los carabineros que están en la calle, es un fraude de los altos mandos. Digamos, de los altos mandos de carabineros. Aquí no son los carabineros que están a pie en las comisarías, aquellos que cometieron ese fraude, sino que son las altas autoridades de carabineros, incluidos generales y directores hoy día que están siendo sometidos a juicio, digamos, por distintos eventos. Entonces, tenemos una institución, una policía, que era bastante buena en nuestro contexto latinoamericano, incluso enseñaba a otras, etcétera, y hoy día la vemos investigada en un fraude, con problemas de corrupción, y con esto que es gravísimo. O sea, porque aquí, en Carabineros aquí ha cometido delitos, y ha cambiado generales en la zona, es decir, ha habido toda una intervención política. Y el resultado, independiente de que uno quisiera decirlo, digamos, obviamente el gobierno también ha hecho caso omiso de todas las advertencias que se le hicieron respecto a Carabineros, respecto a inteligencia, respecto a cuál es la salida. Entonces también tiene una responsabilidad. Tú hablas de manera Alewi, está bien, puede ser una responsabilidad muy directa, pero yo pregunto aquí, ¿quién es el ministro del Interior de este país? No lo conocemos y parece de vacaciones también nuevamente, digamos. Entonces, eso refleja que tampoco no hay una conducción respecto de la solución de los problemas. Ahora, en buena hora, si no hay prueba, las personas tienen que estar libres, ¿sí? Todos estos comuneros, efectivamente. Ahora, lo que uno puede insertar la duda aquí, ¿y qué ha pasado en los otros juicios? Por supuesto. ¿Sí? Y eso sí que es gravísimo, porque uno puede empezar en retrospectiva, a analizar los otros juicios que ya han sido juzgados, digamos. Entonces, es una situación grave en lo institucional y grave para nuestro sistema político. Francisco Esteves. No, mira, comparto completamente lo que dice Tomás. A veces la clasificación de izquierda, centro y derecha no funciona bien, porque Tomás ha hecho un planteamiento que yo comparto, siendo una persona de izquierda, lo comparto completamente, y lo que ha señalado Andrés también. O sea, puede haber, y con tu introducción que fue muy completa, yo creo que hay un bastante acuerdo en esta mesa, y creo que generalizado, y que aquí se han faltado al debido proceso y que se han pasado a llevar los derechos que las personas tienen, y particularmente, ¿no es cierto?, los que relacionados directamente con el pueblo mapuche. El tema de fondo es que este país no ha tenido, y este gobierno yo creo que aportó poco en ese sentido, la inteligencia política para entenderse con el pueblo mapuche. Y yo soy un poco más reacio, ¿verdad?, a la araucanía, me gusta más el mapu, digamos, porque pienso que... ¿Por qué? Porque también es un tema de idiomas. Sin duda. Es un tema de autonomía, sea un tema de autodeterminación. Este país tiene que conversar alguna vez o trabajar alguna vez seriamente la demanda de los pueblos indígenas, y particularmente del pueblo mapuche, de ser considerado como una nación. Que este sea un Estado plurinacional. Que no es muy raro en América Latina y tampoco es raro en el mundo. O sea, en Bélgica son dos naciones las que conviven bajo un mismo Estado. Entonces, ¿cómo bajo el Estado de Chile puede reconocerse más de una nación? Y que tiene como elementos propios el tema de la justicia, el tema de la autodeterminación en otras materias como la parte religiosa, como la parte idiomática,
yo pienso que estamos muy lejos de eso. ¿Ya? Y este es un capítulo más de querer resolver un conflicto de la peor manera, solamente con la represión, y en este caso con la manipulación de pruebas, con juicios que son fraudulentos. Y no tengo, la verdad, esperanza en lo que pueda hacer este gobierno que viene en esta materia. Me preocupa mucho que hayan puesto de ministro de Defensa a quien ha postulado de que hay que establecer una ley, que hay que establecer el estado de emergencia en la Araucanía. Eso significa meter el ejército para resolver cuando hay estado de emergencia. Sí, claro. El ejército es el que se mete. Sí. ¿Ya? Y cuando él postula eso y está hoy día a cargo de las Fuerzas Armadas, el camino no es, tal como yo lo veo, no es el mejor camino. O sea, no estamos para una segunda pacificación de la Araucanía ni para otro Cornelio Saavedra. O sea, estamos para una inteligencia política de entendimiento de este país, en el sentido que tiene que aceptar que hay un pueblo y que ese pueblo tiene derechos y que ese pueblo está hoy día planteando el tema de ser considerado una nación. Quiero contarles que el Museo de la Memoria eligió este año como el año temático de los pueblos indígenas. ¿Ya? Hemos tenido el 11 de enero el acto de aniversario del museo con una participación en una reunión que se llamó Tragún y donde se musicalizaron poemas de Licura Chihuahua. Y te puedo asegurar de que hay canales para entendimientos políticos y culturales y sociales que no los estamos usando y que podemos usarlos. Entonces, mi gran preocupación es esa, en el sentido de que nosotros como país no estamos a la altura de lo que no hemos estado a la altura de lo que se necesita para la construcción de este acuerdo histórico. Y no tengo mayores expectativas de lo que pueda venir con este cambio de gabinete. Oye, déjame, volviendo a lo más puntual, después de la puesta en perspectiva que hace Pancho, pero ayer en conversación acá en el programa con Mauricio Daza, quiero agregar un argumento que él dio ayer, que no es mío, es de él. Bueno, cuenta primero que los argumentos se comparten. Sí, pero él es el que hace y tiene los antecedentes para firmarlo, ¿no? Me planteaba que le ha tocado llevar el caso Bombas de la en el Huelmapu, para hacer este caso, Pancho. Dice que entrevistar e interrogar como abogado a los especialistas de la Dipolcar era una vergüenza. Lo dijo tal cual al aire. Que eran situaciones donde no tenían nada, digamos, que actuaban sobre la base de decir, de armarse una idea y trabajar para esa idea que se habían armado, llevarla adelante. Pero a partir de eso, y de esto se había advertido durante mucho tiempo, lo decía Daza ayer, pero dijo que una cosa que me parece interesante que tiene que ver con algo lo que decías tú, Tomás, y tú también, Tomás y tú, Andrés, y es que la reacción del Estado, del gobierno y de los gobiernos ha sido no barrer con una cuestión que está mal hecha y cambiar a las personas que están ahí haciéndolo mal, sino que darle más atribuciones y más recursos a las mismas personas. Y por lo tanto, seguir agravando el problema. Y en eso sí hago mío el argumento de Daza, de que tengo la impresión que tiene toda la razón, en lo que dice que efectivamente hemos tenido muchas señales de investigaciones muy mal hechas, muy pobres, de una inteligencia. Siempre hemos dicho que la inteligencia no funciona, no hay anticipación, no hay nada, hay elementos más bien de corrupción que se han demostrado, y la reacción del gobierno es decir, ya, a esta misma gente que hace las cosas mal, les damos más atribuciones y les damos más recursos. A mí me parece que es un punto de vista interesante, al menos, que el que planteó Daza ayer. Sí, déjame profundizar en un tema a raíz de eso, digamos, buscando la otra lista. Tú bien decías, en este país no hay inteligencia. Yo creo que no hay inteligencia. Y el que cree Nos referimos a inteligencia policial, de otra. Es que es la inteligencia, el Estado tiene que tener inteligencia. Obvio que sí, po. O sea, acordémonos de los atentados en Barcelona, por ejemplo. ¿Sí? Ocurrido el gran atropello en Barcelona, horas después, ¿sí?, grupos de policía asesinaron a otros y decían que efectivamente eran la célula.
¿sí? Todos creímos en eso. Eso es producto de un trabajo de inteligencia, pero eso es una acción violenta respecto a otro hecho. No quiero comparar esto con lo que estábamos hablando, por favor. Nada más, yo cuando hablo de desde el punto vista inteligencia política inteligencia. no estoy hablando de organismos de inteligencia, Correcto, ya. estoy hablando de otro, Sí. de Tú vas otro al otro plano. tema, sí. Sí, o sea, Pero, bueno, pero aquí también como Estado tenemos una falla en la inteligencia. sí, vamos a decir, Sí. claro, sí. Sin duda. Porque yo estoy de acuerdo con eso. nadie puede llevar a tribunales a la gente de inteligencia. Es absurdo. Distinto es la inteligencia aplicada a los delitos, etcétera, que ahí sí que tienen que recoger pruebas y ahí sí que tienen que ser las policías efectivamente las que tengan esa inteligencia. Pero tampoco parece ser efectiva. No parecen tenerla. O sea, No parecen tener esa categoría que se requiere para la inteligencia policial. Que es Con- distinto, ¿no? o sea, o no, Andrés Es Filbao. distinto para lo otro. A eso me refiero que ahí también duda. tenemos, Estoy de acuerdo. tenemos dos aristas distintas siguiendo, sí, pero yo diría no que siguiendo la inteligencia política, que es el tema de fondo que va que Francisco. es la manera de funcionar con la cual se han sentido cómodos todos los gobiernos desde el 90 hasta ahora, digamos. Es que, O sea, ¿sabes por qué? recordemos que, Dame un segundo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la inteligencia le incomoda a los políticos. es que Por recuerdos de otras cosas. pero es que recordemos que Burgos y Alewi vienen de la recuerdo. oficina también. Pues. O sea, hay un Está bien, pasado está bien. que tiene que ver con una forma de operar, que tiene que ver con desarticular, mentir, operar, que no tiene que ver necesariamente con reprimir, por supuesto, o sea, que no tiene que ver con anticipar e intentar evitar delitos, sino que tiene que ver con operar políticamente para intentar desarticular grupos que creen que no deberían existir y pase lo que pase, digamos, cueste lo que cueste. Entonces, yo, desde ese punto de vista, creería que el problema no es exclusiva ni principalmente de un problema, digamos, de técnica en la inteligencia, por decirlo de alguna forma, sino que los gobiernos de la concertación incluido este gobierno de Michelle Bachelet, la nueva mayoría, se sienten cómodos con una forma de inteligencia que funcione así, digamos, que funcione, cueste lo que cueste, operando de la forma que sea, y que por eso yo hacía el paralelo también con lo que ocurrió con Rodrigo Avilés, que quizás fue más fácil de ver para todo el mundo porque ocurrió en Valparaíso, donde había más gente alrededor, pero las lógicas son las mismas, digamos. O sea, reprimemos, terminamos con lo que sea, cueste lo que cueste, y no nos importa. Insisto, que el historial de Burgos, que fue ministro del Interior durante un buen rato para este gobierno, y Alewi, bien dan cuenta de que eso es así, digamos. Bien dan cuenta de qué es lo que uno puede esperar si ellos son los que están a cargo de este tipo de operaciones. Vamos a hacer una pausa y nos metemos en el gabinete después, porque es el otro gran tema de la semana. Pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando este panel, el último de esta temporada, con Francisco Esteves, Tomás Duval y Andrés Filbaum. Hablamos largamente del asunto de las pruebas del caso Huracán o de la operación Huracán, que además, perdona que haga esta vuelta, que fue de una... Le dieron un valor además y le dieron una pirotecnia y miren lo que terminó. Pero en fin, En un huracán, pero, en un huracán en pero contra. para otros, no para los que era el Exactamente. objetivo, digamos. Claro. Oye, vamos al gabinete. Yo no voy a decir nada, todo el mundo sabe que lo que se formó, los casos que están ahí, las discrepancias, los juicios, las obviedades por una parte, las sorpresas por otra, pero básicamente el punto es, ¿para dónde va este gabinete? ¿Qué señal, como nos gusta ahora decir, el mundo se hace de señales, qué señales nos entrega el gobierno y particularmente el futuro presidente de la República cuando nombra el gabinete que nombró? Yo voy a partir. Francisco Esteves. Primero hay una cosa que me tiene atravesado, que quería comentarlo, que es el currículum del ministro de Educación. ¿Ya? Muy amigo de Andrés Filbao. Y los comentarios sexistas y machistas que tiene, digamos. ¿Ya? Él dice, se declara a sí mismo como un fauno senil. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas Bueno, los faunos, no? De Crónicas de Narnia. Los faunos son los que perseguían a las niñitas y todo Claro. eso. Y senil es Ah, que ya lo sé, si sí, las un pilla viejo- no un sabe viejo- qué hacer después de eso, pasa vergüenza. Un viejo verde. Un viejo verde canalla. y Eso ese- sería un fauno senil. Él se declara a sí mismo Sí, 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 como- sí, sí. y dice que le ha enseñado a sus hijos a reconocer las modelos por atrás. Sí. O sea, de educación, el perfil que trae
Pero el presidente electo dice que le gusta hacerse el vivo con la mujer que se hace la muerta también. O sea, está siguiendo un perfil de misoginia. Claro, y yo te digo, yo pienso de que las jóvenes dirigentes del movimiento estudiantil, bueno, tienen la capacidad de defenderse, pero están enfrente a alguien que trae un currículum manifiesto de decir que se prefieren las rubias y no las morenas, de que son mejor las blancas que las negras, o sea, no sé, como me tiene complicado el currículum de ese ministro de Educación, aparte de lo que trae como programa en el sentido de que la educación es un bien de consumo, aparte de eso, es esta característica de cómo él se define y lo que viene a tratar de enseñar, que lo que a mí no me cuadra como para que sea un ministro de Educación. Ahora, en términos generales... Podemos darle una oportunidad por lo menos. Ahí donde me ha sacado no, en los relatos que cuenta, de cómo se miraba a una mujer que iba en el avión y que la misma mujer pidió que pusieran un biombo antes. O sea, todo lo que él cuenta... lo cuenta como si fuera una gracia. Lo cuenta como si fuera una gracia. Eso es lo peor. Claro. Sí. Y creo que no tiene que ver con el mundo en que vivimos, digamos, y no se trata de ser mojigatos, se trata de entender que hay derechos y hay cosas que tú tienes que respetar, digamos. Y bueno, dicho eso, que lo tengo que decir, digamos, porque yo simpatizo con el feminismo y no puedo dejar de decirlo, digamos. Me parece que este gabinete o el gobierno, voy a usar una expresión, no lo había pensado antes, pero tiene poco de Tomás Duval. Y tiene mucho de no sé quién, pero tiene mucho de derecha dura. Y aquí en el gobierno no hay una alianza, digámoslo así, como se intentó en el primer gobierno de Piñera, entre centro derecha y derecha. Aquí lo que hay es una alianza entre derecha y derecha dura. O sea, no veo la parte de centro derecha en este gobierno. Yo creo que hay una, por decirlo así, viene Piñera en este segundo periodo a caballo de una derecha dura. Y la alianza que hay entre los ministerios, o sea, como se conforma el gabinete, salvo excepciones, digamos, es esa, entre la derecha y la derecha dura. Pienso que lo que va a suceder es que, bueno, inevitablemente este es un gobierno que va a generar, y este gabinete va a generar conflictividad social en todos los ámbitos. O ingobernabilidad finalmente social. No quiero, pues no lo soy, ser brujo de esto, pero lo que ya el camino uno lo conoce. Cuando tú generas ingobernabilidad social, se afectan los negocios. Y cuando se afectan los negocios, se enojan los empresarios. O sea, del punto de vista de lo que es la estrategia de gobierno, no sé, me parece que es una estrategia que no le va a ser productiva, pero muy probablemente se está pensando en un modelo de inhibición de lo que es el reclamo y la protesta social a través de un esquema de gobierno muy duro. Pero eso no va a resultar. Entonces lo que uno esperaría es que haya otra forma de entender el papel que debe tener un gobierno en esta materia, que es la construcción de acuerdos. Y eso lo veo difícil y en algunos casos bastante imposible. Tomás, ¿tú prefieres escuchar a Andrés también y después hacer...? Porque lamentablemente te toca hacerte cargo de esta parte, digamos. Sí, yo primero creo que es una vergüenza, y coincido ahí plenamente con Francisco, que alguien Andrés como Silva me habla. Gerardo Varela sea el ministro de Educación, creo que cualquier persona que venga con ese currículum, entre comillas, de columnas, de misoginia, de machismo, y llegue a ser designado en un puesto relevante, o en un puesto cualquiera del gobierno, pero más aún en un puesto como el Ministerio de Educación, es una vergüenza para el país, una vergüenza para este gobierno, pero además un tipo que de educación sabe poco y nada, digamos, uno lee sus columnas y son, digamos, no son muy distintas de las que argumentaría un alumno de primer año con ideas más o menos de derecho, son un tipo que se ha dedicado muy poco a instruirse, y además lo que es más grave y es más típico de Piñera,
que tiene conflictos de interés como todos los ministros que vienen con Piñera, digamos, que participa directamente en el negocio de las ATE, de la asistencia técnica educativa, que ganan plata rindiéndole asistencia a los colegios, que además han tenido bastantes cuestionamientos por el rol que han jugado, pero más allá de eso, que un tipo que tenga a su cargo el ministerio, que está a cargo de ver cómo funcionan, de fiscalizarla, de pensar su rol en el sistema educativo, o sea, el mismo tipo que se enriquece con ellas, por supuesto que es bien cuestionable. Algo parecido pasa con el Ministerio de Salud, que ya vino Mañalich, ahora viene Emilio Santelice, ambos con participación directa en la clínica Las Condes. Entonces, finalmente, este es un gobierno que dice ser el paladín de la libre competencia, pero lo que hace finalmente es poner a todos los mercaderes de los derechos sociales en los puestos ministeriales, y creo que eso es bien grave y es historia conocida con Sebastián Piñera. Bueno, harto se ha dicho también con respecto a la ministra del CERNAM, que por lo bajo preocupante, digamos, que una persona con esa visión de las mujeres sea la que tenga que estar a cargo de implementar una ley de aborto, que además recordemos una ley de aborto bien complicada, que con todo el tijereteo que se le hizo a la ley de aborto, en particular a la causal de violación, que con complicidad no solamente de la derecha, sino que también con complicidad de la democracia cristiana, incluso del propio Alejandro Guillé y otros personeros del PS y del PPD, termina siendo una ley que es muy, muy difícil de aplicar para una mujer que efectivamente haya sido violada. De hecho, en el primer caso que se implementó, que fue una joven en Chiloé, pasó a dar no sé cuántas semanas hasta que logró llegar a ser atendida en un hospital, creo que fueron 4 semanas. Entonces, que más encima la persona encargada de implementar esta ley sea una persona que ha dicho que el aborto es equivalente a la esclavitud, digamos, es francamente preocupante. Yo creo que la otra discusión, pero quizás primero es interesante escuchar lo que dice Tomás para no cambiar el tema, pero es por supuesto cómo será esa oposición a este tipo de gobierno, digamos. O sea, yo concuerdo que este es un gobierno que tiene por un lado, yo quizás para reflejar un poco, tiene por un lado un piñerismo muy, muy leal a la figura de Piñera, digamos, a donde los partidos quedan en un segundo plano frente a un equipo político que es muy, muy, muy cercano a la figura de Piñera, y en los ministerios sociales una derecha más dura y con mucho conflicto de interés. Y por supuesto la pregunta que nos toca responder al Frente Amplio, especialmente en un contexto de una política chilena bien líquida, bien cambiante, es cómo le hacemos oposición a este gobierno. Y creo que esa es una discusión que también es interesante meterse, si es que nos queda tiempo Va a ser para una difícil segunda vuelta. meternos mucho en eso, pero algo podremos decir. Tomás, A ver, Tomás Duval. La verdad es que yo tengo una Bueno, impresión. ganaron la elección, pero ahora hay que hacerse cargo. Es que yo tengo la impresión de que el gabinete recoge algunas cosas de esa segunda vuelta que fue una paliza electoral, digamos. Sin duda. Y por lo tanto eso hay que considerarlo en cualquier diseño y esquema. Ahora, el gobierno para mí tiene un énfasis social y también político. Político lo digo en la búsqueda de acuerdo, algo que Francisco mencionó entre medio. Creo que gobernar hoy día y no pensar en que se deben buscar acuerdos, creo que sería un error de primera magnitud, y el presidente lo ha dicho. Ahora, para eso ha conformado, claro, un equipo político que básicamente, para decirlo sinceramente, ese equipo político por lo menos tiene un jefe de gabinete claro, preciso, que es el ministro del Interior, que es Andrés Chadwick, y que representa la voz del presidente, es decir, se puede parar frente a cualquiera y otros, digamos, en voz del gobierno. Eso creo que es importante en ese diseño. Ahora, efectivamente, el comité político tiene una impronta que viene propio de básicamente el núcleo más cercano al presidente Piñera. Pero eso está bien, si el presidente Piñera ganó la elección, digamos, tiene que tener un núcleo cercano. Ahora, ¿dónde se amplía? Hoy día tenemos 13 ministerios con políticos, parlamentarios, expresidentes, exsenadores de los distintos partidos. Por lo tanto, respecto al 2010 hay un cambio en las visiones. Por eso digo que tiene un contenido político. Y para eso debiera buscar un tema de acuerdos. Y el segundo elemento que lo voy a dejar planteado, que yo creo que es una gran apuesta, es la llegada de Moreno al Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una apuesta muy especial, porque se involucran muchas cosas. Es un empresario en un Ministerio de Desarrollo Social. Si lo hace bien, no solamente Moreno
va a poder capitalizar eso, sino que el sector político y también los propios empresarios, que hoy día castigados están, digamos, por distintos hechos, ¿sí? Porque estamos viendo ahí una cuestión distinta y tiene un capital, por eso digo que es una apuesta interesante. Ahora, si llega a fracasar, va a ser muy duro desde el punto de vista de las ideas, incluso para la centro derecha, poder sostener un discurso en el largo plazo, digamos. Interesante, pero riesgosa, ¿lo ves tú? Yo lo veo interesante, pero tiene riesgos, como toda apuesta, pero me parece que los gobiernos tienen que apostar a algo. Y yo creo que ahí hay una señal distinta, ¿sí? Porque si ese ministerio funciona, si hay una reforma de pensiones, bueno, hay con acuerdo efectivamente, porque la reforma ya quedó de pensiones, quedó efectivamente al gobierno, y tiene que abordarla. Si eso es capaz de hacerlo, que no sea una reforma gatopardista, que la movemos para que no llegue, tiene que existir algo detrás, digamos. Ahí tú tienes un contenido importante en lo social. Y del otro punto, más allá, digamos, creo que tiene un equipo económico muy sólido. Eso hay que reconocérselo también al presidente Piñera. Creo que en su Ministerio de Hacienda, de Economía, en las señales que ha dado, digamos, tiene solidez respecto a eso. Y fue capaz el presidente de construir un gabinete con figuras nuevas y con figuras distintas, digamos. Ahora, en los mismos cargos. Eso siempre tiene dificultades, pero hay que verlo en el desarrollo. Ahora, es evidente que yo sé que a algunos ministros no les gusta, claro, porque si uno mira desarrollo social, miren, pasó de hoy día un militante comunista va a pasar a un expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Miren el cambio. Sí, es vital, ¿sí? En el Ministerio de la Mujer, a Andrés no le gusta Isabel Pla. Claro, Isabel Pla viene de la UDI y hoy día está en el PC. Pasamos de un extremo a otro. Quizás ahí es donde yo veo que tiene que haber una moderación política en la conducción para que no se vaya al extremo que Francisco ve en la conformación del gabinete. Ve un gabinete de derecha más dura, digamos. Yo creo que ahí está el gran desafío de ese gabinete, que esas fracciones, esos elementos distintos, efectivamente no lleven al gobierno a una derechación. Eso sería el peor error político, porque el presidente Piñera no ganó por esa derechación. La segunda vuelta fue otra cosa muy distinta. Y yo creo que la ciudadanía está esperando eso. Ahí vamos a tener la conducción política. Creo que ahí está el desafío político más importante que el gobierno tiene en su desarrollo. Yo, bueno, coincido Francisco con Tomás. Esteves, ¿cuánto rato nos queda para...? Nos quedan... tenemos unos 3 minutos cada uno para una segunda vuelta de redondeo. Ok, mire, yo coincido con Tomás. A ver, lo que me preocupa es el tema de las consistencias. Yo lo he dicho y no tengo ningún problema en repetirlo. Yo respeto en lo que es la trayectoria política de Sebastián Piñera dos cosas que él hizo y que a mí me parecen relevantes. Uno, que haya votado o no en el plebiscito de 1988. Y dos, que haya hablado de los cómplices pasivos en el tema de derechos humanos. No puedo estar de acuerdo con él cuando dice que no olvidemos de lo que pasó hace 30 años atrás, que ya 30 años mucho. El olvido, ese tipo de olvido es una memoria renegada. Uno no puede desligarse de lo que es la memoria del país. Es como si él se olvidara que hace 30 años o no sé cuánto se casó y por lo tanto ya no miremos el tiempo pasado, digamos. No hay consistencia en hacer esa afirmación con lo que había dicho antes. Y tampoco veo que haya una buena señal que haya nombrado a quien fue claramente un pinochetista declarado, digamos, Larraín como ministro de Justicia y Derechos Humanos y de Derechos Humanos. ¿Verdad? Bueno, según Tomás, hay que darle oportunidad a la gente, pero creo que las señales que se dan no van en la línea de lo que Tomás dice, del entendimiento, de la construcción de acuerdos, no van en esa línea. Y sí, yo confío en la experticia política de Andrés Chadwick, que me parece que es el más político claramente del gabinete, con el cual sí puede haber entendimiento.
Pero creo que este es un gabinete que viene con un gran problema de comunicación política, no solamente con quienes lo apoyaron, porque ahí, bueno, hay otro cuento, pero quienes no están apoyando a Piñera, quienes constituyen la disidencia, quienes pueden constituir la oposición, bueno, el país que sabe gobernarlo con ambos sectores, digamos. Y tú no puedes elegir las cartas más refractarias y más duras para ese desafío. O sea, no creo que sea un acierto los nombres que yo he dado para hacerse cargo de estas carteras tan decisivas en el gabinete. Andrés, el tipo de oposición que Sí. perfila el Frente Amplio. A ver, creería que hay un elemento de continuidad y lo recojo para hablar del tipo de oposición en lo que han sido los gobiernos de la transición y que se mantienen que se reflejan en lo que hablábamos anteriormente, el ministro de Educación, el ministro de Salud, que vienen directamente del negocio educativo, que es esta puerta giratoria en cómo los ministros pasan o los parlamentarios pasan directamente de altos puestos en la AFP, universidades o colegios que lucran, hacia el gobierno y de vuelta, digamos. O sea, cómo hay una vinculación orgánica finalmente entre el empresariado nacional, especialmente en aquel que renta con los derechos sociales universales, pero no exclusivamente, y los partidos políticos, tanto de la derecha como de la concertación. Lo menciono porque creo que cuando el Frente Amplio vaya a hacer oposición tiene que tener muy claro, en primer lugar, cuál es su programa y en segundo lugar, cuáles son las condiciones para conversar con la nueva mayoría, pero también cuáles son las condiciones para mantener su autonomía política y no caer finalmente entrampado en estas mismas redes. Lo primero, creo que es fundamental que nosotros sigamos defendiendo nociones de derechos sociales universales que no fueron las que se implementaron finalmente en este gobierno, que lo que se hizo fue meterle más subsidios al mismo mercado en educación y al mismo mercado en salud. Si nosotros estamos defendiendo que se expanda la educación pública, que se expanda la salud pública, no podemos ser los primeros en que vayamos a defender el legado de Bachelet contra la arremetida de Piñera, digamos, que es lo que va a intentar llevarnos probablemente buena parte de la concertación, o al menos el bacheletismo. Creo que ahí la defensa férrea de lo que fue el programa del Frente Amplio, de lo que fue el programa de Beatriz Sánchez, va a ser fundamental para lo que hagamos como oposición. Y en segundo lugar, por supuesto, entender que está en particular con la responsabilidad que tenemos en el Parlamento, pero también con lo que vamos a hacer en las calles, etcétera, el Frente Amplio por sí solo no basta, hay una amplitud política que no basta y fundamentalmente una amplitud social que no basta, pero el límite siempre tiene que seguir estando en la relación con el empresariado que se ha enriquecido con el negocio, con los derechos básicos universales, educación, salud, pensión. Si es que en algún momento confundimos ese límite, pasamos rápidamente a ser parte de un recambio de lo mismo y no fuerza nueva para transformar las cosas, y creo que esas ideas son las que tienen que guiarnos en los 4 años que vienen y que no van a ser fáciles. Tomás Duval, los últimos 3 minutos de esta temporada. No, si nos vamos por un mes. Sí, Nos vemos en no marzo. es tanto. Antes que asume el gobierno ya vamos a estar aquí todavía. Ya vamos a estar de vuelta. Sí, yo creo que en el gobierno todavía falta por ver los otros niveles del gobierno, faltan los subsecretarios y los servicios, que también puede ser importante, porque obviamente aquí las críticas han sido muy duras respecto al ministro de Educación, pero yo espero que nombre por ejemplo, a Silvia Aguirre como subsecretaria de Educación, es decir, tenga un sustento político y técnico ese ministro, más allá de las críticas que Porque aquí, él por no la tiene. distintas razones. Porque no la tiene. Entonces, Los ministros no son especialistas en la materia. pero ni político ni No técnico. no son especialistas en las materias. Cuidado, que puede ser más político de lo que tú crees. Hay que darle oportunidades. Yo no traigo a los colaboradores inmediatos del presidente por técnicos y especialistas, porque si no me quedo en el gabinete 2010 del presidente Piñera, en que todos eran tecnocráticamente casi perfectos, digamos, ¿sí? Y políticamente bastante malos. Imperfectos por lo menos. Pero un tipo que escribe ese tipo de columnas, déjame dudar por lo menos de su capacidad política. Yo no te estoy quitando la duda que tú tengas sobre su capacidad política. Yo te estoy solicitando que des la oportunidad, digamos. Ahora, yo creo que los temas no van a ser el futuro de la educación. Yo creo que es una cuestión distinta. Si yo miro la segunda vuelta se quedó entre la disputa de Guillé y el Frente Amplio respecto a la educación, y eso no dio resultado. Yo creo que son otros temas, y es ahí en la agenda política donde se va a definir efectivamente la suerte, si ustedes quieren, del gobierno y también del tipo o no de oposición que hay. Porque esa es la agenda
la agenda importante, o sea, cuál es la agenda política que este gobierno tiene. Pues tú dices, ¿qué vamos a hacer como Frente Amplio? Pues yo te recuerdo que votantes de Sánchez pueden haber votado por Piñera, digamos, ¿sí? Estadísticamente podría hacerlo, ¿sí? O sea, Y es posible, porque hay una diferencia, entonces, ojo con esas cosas. es poco Por probable eso- en todo caso. pero- Es como unas que le fue bien a Beatriz Sánchez, a pero- lo mejor le fue a Guille también. Pero Esa suma es los una votos y no te dan. Vas a ver que le dan, igual te O sea, un delta muy pequeño. Pero está bien, ¿te fijas? Pero existen. Entonces lo que yo estoy planteando es, ojo, porque aquí lo que falta es definir esa agenda y que el gobierno ahora sí defina cuál va a ser su agenda política, porque ahí se va a jugar el centro. Y en esto es muy rápido, las lunas de miel de los gobiernos son, pero cada día más cortas. ¿Ah? Y va a tener muy poco tiempo para afiatarse y empezar a caminar, digamos. Esto no es, no tiene un año. No tiene un año. Tiene que llegar al 1 de junio, porque ya no hay 21 de mayo, ¿no es cierto? El 1 de junio, ya con una agenda desplegada y el 1 de junio decir, bueno, esto es lo que se viene hacia adelante. Creo que ahí está el punto. Francisco Esteves, Tomás Duval, Andrés Filbaum, muchas gracias por la compañía. Agradecer de pasadita a R2 TV de Antofagasta para que sigue reproduciendo constantemente los programas de nuestra radio, su red de cable en la zona norte. Y nos reencontraremos los primeros días de... Bueno, el programa vuelve el 1 de marzo, pero... Que tenga unas buenas y merecidas Buenas vacaciones. todo el vacaciones para equipo. todos. Todavía no, si hay vacaciones de la radio. No Descanso, nos vamos a descanso. ver lo posible. Claro que uno echa de menos, de repente pasan cosas y dice que gana de decir algo. Pero en febrero que el Pro Festival nomás. No creas. Yo creo que eso cambió mucho en el último tiempo. Los febreros Bueno, ya sí, no son el como caso Cabal fue de febrero, así que... ni se lo diga a Bachelet, que en febrero no pasa nada. Muchas gracias de nuevo, que descansen muy bien. ustedes también. Gracias a todo el equipo. Que tengan buenas vacaciones los que se van ahora, por lo menos que tengan muy buen fin de semana. Y nos reencontramos el 1 de marzo. Muchas gracias, buenas tardes.